Dios les bendiga. Así que hoy con la clase número 4 del curso Panorama del Nuevo Testamento. El Señor les guarde y la gracia de nuestro Señor Jesucristo cada día más con cada uno de ustedes. Hoy comenzamos con el estudio de las cartas del apóstol Pablo, comenzando por la que él realizó, que utilizó, por cierto, a uno de sus secretarios, y vamos a ver su paternidad, pero es la carta dirigida a los romanos. Quiero decirles que las enseñanzas de Pablo nos ayudan a entender las doctrinas, esas doctrinas que son esenciales para mantenernos en la verdad. Y me llama mucho la atención que dicen, cuenta la historia, que esta carta encendió un fuego en el corazón de Martín Lutero y dio origen a la Reforma Protestante. Así que esto cambió la historia de Europa y de algunas partes de otros continentes con otros autores, que en este caso no les voy a mencionar. Pero el autor de la carta a los romanos se identifica en el capítulo 1, versículo 1. Y también, por cierto, la cita que da el capítulo 1, el apóstol Pablo dice: os mando esta carta, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol. Pero en el capítulo 16, versículo 22, indica que Pablo utilizó la ayuda de un hombre llamado Tercio para transcribir sus palabras. Él había intentado ir a Roma y posteriormente, aprovechando de que iba a Roma, él quería ir a España. Pero lamentablemente fue arrestado en Jerusalén y él también tenía que llevar, él recogía alimentos, ofrendas para llevar a la iglesia, que en ese momento necesitaba mucho de su ayuda. Entonces, cuando digo de su ayuda, era que muchas iglesias se reunían y compartían lo que tenían con los más necesitados. Entonces, eventualmente, él iría a Roma como prisionero y Febe, quien era un miembro de la iglesia en Cencrea, esto está cerca de Corinto, y por cierto, descrito en Romanos capítulo 1, es quien lleva la carta a Roma. Entonces, recuerden que quien la transcribe es exactamente Tercio. Se dice que es un escriba, y quien la lleva es Febe. Así que la fecha de la escritura del libro está entre el año 56 y 58 después de Cristo. Siempre es después de Cristo, por supuesto. Entonces, si estudiamos un poco el contenido de la carta, quiero mostrarles acá que Pablo, en este caso a los romanos, él le mostraba pues el amor de Dios, la fe salvadora en Jesucristo. Pablo le decía a los creyentes romanos que gracias a Dios, que aunque ellos eran esclavos del pecado, habían obedecido de corazón aquella forma de doctrina a lo cual ellos habían sido entregados. Esto está en Romanos 6:17. Entonces, la salvación empieza desde el punto de vista humano y con la obediencia voluntaria de una persona para apartarse del pecado y seguir al Señor Jesucristo. De allí que tenemos una de las principales doctrinas, es la justificación, es la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley han quedado, por supuesto, satisfechas en beneficio del pecador creyente. ¿Por medio de quién? De la justicia de Jesucristo. Esto implica que no es por obras,
ni que nosotros seamos buenos, porque dice la palabra de Dios que no hay ninguno, no hay justo, no hay ninguno que sea hallado bueno. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. El único que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo. De allí que resalta el apóstol Pablo esta enseñanza sobre la justificación, la cual viene dada a través de la fe. Entonces es muy importante reconocer que Dios justifica a los creyentes gratuitamente por gracia, no debido a cualquier cosa buena que usted o yo hayamos hecho. No por ello vamos a ser justificados. Entonces, en esta carta a los Romanos se enfatiza que la ley revela el pecado, porque para eso está la ley, y la debilidad de la carne. Por definición, ¿verdad? Sabemos que gracia es un regalo de Dios que se da gratuitamente. Es algo que una persona recibe sin haberlo ganado ni merecido. Es el más grande de todos los regalos de Dios. Es la salvación por medio de su Hijo, la cual es totalmente a causa de su gracia divina. Esa gracia entregada gratuitamente, pero que le costó a Dios el sufrimiento y la muerte de su propio Hijo en la cruz. De modo que para el creyente ya no hay nada que pagar, nada, porque Cristo lo hizo todo posible. El Salvador sin pecado, Él era el único que podía pagar el precio para redimir a los hombres pecadores. Nadie puede decir que no es pecador, porque estaríamos diciendo pues que Dios está mintiendo, y reconocemos que sí somos pecadores. Entonces, en este caso, la ley se introdujo para que el pecado nos señale lo que estamos haciendo. La ley es exactamente para eso. Si usted está en un semáforo, ¿verdad? Y está la luz roja y usted pasa en la luz roja, la luz le está diciendo, tú violaste la ley del tránsito. Entonces, asimismo, pasa con las leyes de Dios. Pero Cristo vino para ello, para que nosotros fuésemos justificados, porque por nuestra propia naturaleza pecaminosa no lo íbamos a lograr. Entonces la ley revelaba a las personas su completa incapacidad para vivir de acuerdo con esta oportunidad que el Señor nos da, pues. No podíamos de ninguna manera nosotros cumplir la ley. Se la dieron a Moisés, pero realmente fue a través de Cristo y de su gracia, de su amor, de su verdad y de todo el sacrificio que hizo, que estamos aquí. Y esto es lo que expresa el apóstol Pablo a los romanos, en el cual él estaba tan entusiasmado, pero muy entusiasmado por ir, porque quería enseñarles esas verdades a ellos, ya que no había tenido mucho contacto con ellos. De aquí que uno de los versículos claves que cita el apóstol Pablo, y me parece tan extraordinario, pues, la forma como él presenta este texto, que está en Romanos 1:16, conocidos por cada uno de nosotros, porque dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué importante es esto. Cuán importante que no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Recuerden que mencionamos que evangelio era la buena noticia. Bueno, Pablo
le agrega, aparte de ser una buena noticia, viene con poder. Ese poder que está en Cristo Jesús y que está en nuestras vidas. Esto es lo que este ministerio que Jesús le revela al apóstol Pablo y en el cual él va enseñando a cada iglesia que se fue formando después del Pentecostés. Así que también quiero mostrarle otro versículo clave que me parece muy importante. Está en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ustedes se saben un versículo, porque la mayoría de los cristianos siempre tienen en su boca y lo declaran este versículo que es Romanos 8:28. ¿Y saben cómo dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces en la boca nuestra siempre cuando nos sucede algo, todo ayuda bien, todo ayuda bien. Si esta prueba vino es porque va a ser para bien. Entonces hemos mantenido esta palabra cerca de nuestro corazón y que ha salido por nuestra boca. Así que cuán importante es entender el propósito de la escritura de esta carta, de esta epístola que hizo el apóstol Pablo. Por cierto, si lo aplicamos, si tenemos una aplicación práctica, en este caso una aplicación de vida, en la carta a los romanos deja en claro que no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Cada buena obra que hayamos hecho alguna vez, o quizás todos los días podemos estar haciendo buenas obras, pero esto es como un trapo de inmundicia ante Dios. ¿Por qué? Porque solamente es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Él tomó ese lugar. Él sí fue sin pecado. Así que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos que Él fue levantado de los muertos, somos salvos. Esta es una gran verdad que debemos proclamar en nuestro hogar, en la comunidad, al prójimo, para que conozcan que el Evangelio es poder de Dios. Por lo tanto, no nos avergonzamos el decir que somos cristianos. De esta manera vamos a seguir continuando con la próxima carta que escribió el apóstol Pablo y está en Primera de Corintios. La carta es Primera de Corintios y cuyo autor, por supuesto, es el apóstol Pablo. También lo conseguimos en el capítulo 1, versículo 1. Él se identifica aquí como el apóstol, ¿verdad? La fecha de su escritura, aproximadamente en el año 55 después de Cristo. El propósito de la escritura, el apóstol Pablo fundó la iglesia en Corinto. Pocos años después de dejar la iglesia, el apóstol Pablo oyó algunos reportes muy inquietantes acerca de la iglesia corintia. Estaban llenos de orgullo, estaban tolerando la inmoralidad sexual, los dones espirituales
eran usados incorrectamente. Escuchen todo esto para que vayan sacando sus propias conclusiones. Y habría en ese momento, pues las doctrinas estaban siendo tergiversadas, es decir, que habían falsas doctrinas. Entonces, podríamos preguntar, ¿hay alguna semejanza en lo que puede suceder en la iglesia de hoy en día? ¿Habrán divisiones? ¿Habrá inmoralidad sexual? ¿Habrá falsas doctrinas? Piense un poquito, reflexionemos. Así que, en resumen, podemos decir que la iglesia de Corintio estaba llena de divisiones. Habrían unos grupos leales a otros. Unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Entonces el apóstol tuvo que venir con mucho amor, exhortarlos pues en este caso, porque ellos estaban llenos realmente de orgullo, se sentían que eran los mejores porque realmente fueron muy usados pues con los dones del Espíritu Santo, pero convirtieron la gracia en libertinaje. Así que una de las de lo que el apóstol Pablo presenta en esta carta es un intento de restaurar a la iglesia en el fundamento que es Jesucristo. Entonces, uno de los versículos clave está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, y dice así: porque aún sois carnales. Qué interesante. Fíjense cómo le dice. Recuerden, estaban llenos de orgullo, inmoralidad sexual, tenían divisiones, unos se creían más importantes que otros. Entonces, en capítulo 3, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Muy interesante esta confrontación. Una confrontación, por cierto, para llevarnos al fundamento, a la piedra viva que es Cristo, para llevarlos a la verdad. No se podían desviar de la verdad. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20, él les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Allí está una verdad fundamental, la cual él está exponiendo a la iglesia de Corintios. Es necesario entender también en este tiempo qué estoy haciendo yo con mi cuerpo, porque mora el Espíritu Santo de Dios. Y tengo que tener claro que mi identidad, todo lo que nosotros somos, le pertenece a Dios. Somos de Dios. Así que, amados, el apóstol Pablo describe a los corintios como enriquecidos en toda palabra y toda ciencia, y ellos gozaban de la abundancia de los dones del Espíritu Santo. Pero realmente el orgullo se envanecieron y esto les trajo graves consecuencias. Ellos gozaban de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero ¿saben qué les faltaba? El fruto del Espíritu. Y esto es lo que nos distingue como cristianos.
cómo es mi templanza, el dominio propio. Es decir, mi carácter tiene que mostrar el fruto del Espíritu Santo. Y esto era lo que el apóstol Pablo siempre le estaba recordando. Así que uno de los versículos clave está en Primera de Corintios, conocidos por todos nosotros. Es el capítulo 13, versículo 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así que es el amor, ese amor de Dios, es quien nos sostiene. Y aunque, como dice allí, todo lo sufre, pero también todo lo soporta. Entonces esto nos habla del amor eterno de Dios por cada uno de sus hijos. Ya nosotros no podemos ser niños como se portó la iglesia de Corinto. Ya nosotros tenemos que ser hijos maduros. Así que muchos de los problemas y preguntas con las que estaba luchando la iglesia en Corinto aún están presentes en la iglesia de hoy. La iglesia en la actualidad aún batallan con divisiones, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que la iglesia no batalla actualmente con divisiones y que pelea por un liderazgo? No, yo sigo a aquel líder, yo sigo a este, prefiero a este, no me gusta cómo predica el pastor. Bueno, tantas cosas. ¿Y la inmoralidad sexual? Bueno, no estamos para juzgar, ¿verdad? Pero sí para reconocer que lo que sucedía en esos tiempos también se ha presentado en la iglesia, pues de forma muy lamentable. Estamos para orar y para reconocer que el amor de Dios levanta pues a su pueblo. Así que, amados, tengamos muy presente nuestra conducta, que nuestra conducta sea intachable, que Dios siempre nos va a dar la salida en cualquier tentación que pudiera presentarse. Entonces pasamos a la segunda de Corintios, la segunda carta que escribe el apóstol Pablo. Ya había hecho su carta a la primera iglesia aquí en Corintios, ahora les vuelve a escribir y por supuesto él sigue siendo el autor y se identifica en el capítulo 1, versículo 1 y dice que posiblemente Timoteo ya lo estaba acompañando. La fecha de su escritura está entre el 55 al 57 después de Cristo. El propósito, la iglesia de Corintios se inició en el año 52 después de Cristo, cuando Pablo los visitó en su segundo viaje misionero. Fue entonces cuando él permaneció allí por 1 año y medio. Algunos dicen 2 años, otros dicen 1 año y medio. Y se le permitió que se quedase en ese lugar. Esto lo relata Hechos capítulo 18, versículo 1 al 18. Pablo tenía una característica que llama mucho la atención y era su carácter piadoso, pero también él era muy firme, muy firme. Y lo que él perseguía era que la iglesia no se apartara de la verdad. Y él estaba allí porque su propósito prácticamente era ese pastor que cuida, que enseña,
y que cuando inmediatamente cree en Jesucristo, su preocupación, pues era un apasionado por las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a él le preocupaba mucho el crecimiento espiritual de la iglesia, su seguridad espiritual. Y él resume siempre su preocupación por ellos. Y entonces podemos observar que siempre le estaba escribiendo a ellos para que no se confundieran. Y en cuanto al pecado, confrontaba mucho al pecado. El apóstol no pensaría en andar con astucia, por supuesto, ni él iba a estar adulterando la palabra, para nada. Solo quería que las verdades de Jesús estuviesen muy presentes. En 2 Corintios capítulo 5, del versículo 1 al 11, ustedes lo pueden leer, Pablo presenta una enseñanza muy importante sobre lo que ocurre a los creyentes en cuanto a lo que es el ser transformados por Cristo. Y cuando el Señor nos trae a la reconciliación con Él, Él presenta aquí la doctrina de la reconciliación. Es decir, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos, pero a través de Cristo nos reconcilia con el Padre. Por eso Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y esta es una enseñanza que es muy importante para el pueblo de Dios. Esta doctrina, igual la de la justificación, la gracia, el ser reconciliado con nuestro Señor. Muchos le dicen que esto es una joya cristológica de inmenso valor. Y en 2 Corintios mucho enseñan lo relacionado a los aspectos prácticos de la vida cristiana. Por ejemplo, en el capítulo 6 del 14, 6:14 y también en el capítulo 7, Pablo explica el principio de separación de los incrédulos. En el capítulo 8 y 9 aporta enseñanzas muy detalladas sobre el Nuevo Testamento, y en el 11 instruye sobre cómo diferenciar los verdaderos siervos de Dios de los falsos maestros. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta hoy día. Hay muchos profetas que están saliendo y por supuesto las profecías tenemos que pesarlas a la luz de la palabra. Una de las porque en esta carta a la 2 Corintios, Pablo se hace mucha descripción, pues es como una biografía de él, porque él trata de defenderse de las acusaciones que le estaban haciendo. Y por eso es que él menciona, voy a buscarle aquí el texto, exactamente en 2 Corintios capítulo 4, 8 al 10, muy conocido también por todos nosotros. Él escribió así: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Yo me imagino al apóstol Pablo en ese momento, el ver la iglesia en el estado en que la iglesia se encontraba. Luego ella, ya cuando uno pasa desde la primera carta a los Corintios, pasa a la segunda carta,
Ya el pecado que había de inmoralidad sexual se había solucionado, pero todavía estaban latentes otros problemas. Entonces algunos se rebelaron y no querían aceptar que él era un apóstol, que lo estaba enseñando, que lo estaba corrigiendo y que realmente lo que estaba haciendo era amarlo para que estuviesen firmes en la verdad. Entonces es importante tener muy en cuenta cuántas cosas, cuántos desvelos, cuántos azotes, cuánto trabajo pasó el apóstol Pablo. Y también pasó necesidades, pero se mantuvo firme en nuestro Señor Jesucristo. Por eso él siempre menciona que no habrá nada que nos separe del amor de Dios. Y menciona esto como clave, el amor. Todo lo puede. Con todo esto que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios, él estaba allí para amarles, para levantarles, para decirles las verdades, porque era necesario. Entonces Pablo resumió sus sufrimientos por causa de Cristo. Y imagínense, ¿quién no? Por causa de Cristo dicen que seremos perseguidos, quizás por causa de Cristo, quizás en nuestro hogar alguna persona te haya rechazado. Por causa de Cristo muchos te pueden etiquetar o burlarse. Pero cuando esta verdad sea revelada y se ha quitado el velo en la vida del que no es creyente, pasarán a nuestro lado y van a comprender qué hermoso es tener al Señor. Así que luego de escribir esta carta, pasamos al libro, a la carta que escribió a los Gálatas, la cual pues podemos conseguir que su autor es el mismo apóstol Pablo, y Gálatas capítulo 1, versículo 1, claramente identifica pues a él como el autor de esta carta. La fecha de la escritura es desde el año 48 al 55 después de Cristo. El propósito de la escritura, las iglesias en Galacia estaban formadas en parte por judíos convertidos y también por gentiles convertidos. Pablo afirma su carácter apostólico y las doctrinas que él enseña para confirmar pues a la iglesia de Galacia en la fe de Cristo. Fíjense el trabajo de él, era llevar esta sana doctrina, estas verdades que todavía las mantenemos hoy y que eran muy importantes pues para entender este punto de la justificación solo por fe. Aunque el tema es esencialmente el mismo que se planteaba un poco en Romanos, porque se parece un poco, la justificación por fe, en esta carta a la iglesia de Galacia, la intención está particularmente dirigida al punto de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley de Moisés. Gálatas no fue escrita como un ensayo de historia contemporánea, nada que ver. Ellos realmente estaban, yo voy a utilizar este término, pues estaban corrompiendo el evangelio. La verdad esencial de la justificación por la fe en vez de por las obras de la ley había sido oscurecida por la insistencia de los judaizantes, de que los creyentes en Cristo debían guardar la ley y así ser perfectos delante de Dios. Entonces estaban anulando la obra de Cristo.
Y esto hacía, por supuesto, que los gentiles se confundieran también, porque les decían que se tenían que circuncidar, tenían que guardar el sábado y otras costumbres. Y esto me hace reflexionar porque estoy viendo un movimiento en estos tiempos de un poco de esto. Uno a veces le dice de estas doctrinas, pero que son falsas, pues. Porque hay personas que ahora quieren ser judaizantes. Entonces, no, que ya no es la gracia, yo tengo que cumplir la ley. Bueno, hay hombres que se dejan la barba, guardan el sábado, sus vestiduras y la comida son totalmente diferentes. Bueno, basados completamente en la ley. Y realmente esto es volver a la esclavitud. Entonces, el resultado de la justificación por gracia a través de la fe es la libertad espiritual. Entonces, Pablo hace un llamado a los Gálatas a permanecer firmes en esa libertad, y no estar nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud. Esto es a la ley, pues, que a la ley mosaica. Es muy importante estar muy atento porque esto se está dando nuevamente y me ha llamado la atención. Entonces, la libertad cristiana no es una excusa para gratificar la propia naturaleza carnal, más bien es una oportunidad para amarnos unos a otros, tal como está planteado en Gálatas capítulo 5, 13 o en el capítulo 7. Entonces, tal libertad no excluye de las luchas de la vida. De hecho, puede intensificar la batalla entre la carne y el espíritu. Esto lo expone el apóstol Pablo. Pero el hecho de que haya una batalla entre la carne y el espíritu, siempre vamos a ser más que vencedores, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu va a producir el fruto como el amor, el gozo, la paz en la vida de cada creyente. La carta de los Gálatas fue escrita con un espíritu de entender, pues, que no podían volver atrás, no podían regresar a la esclavitud, porque ciertamente la ley, como lo dije anteriormente, te muestra el pecado, te muestra que eres condenado. Eso es lo que hace la ley. Entonces Dios, más bien a través de su Hijo, te dice: lo hice posible a través de mi Hijo Jesús, lo cumplió para que tú seas justificado, para que tú seas libre. Así que vamos al versículo clave que está en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino porque por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y saben que este versículo es como, para mi vida, es como una meta a seguir, y es algo que me vivifica, y es Gálatas 2:20. Yo le llamo corriente 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Es poderoso
saber que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y que ya no vivimos en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó, se entregó y lo hizo todo posible. Entonces esto no nos da pie para decir, sí, voy a pecar, tengo licencia para pecar porque por la gracia se me es permitido. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Así que en Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 6, por cierto, ahí él menciona a Habacuc cuando dice que el justo por la fe vivirá, lo menciona mucho el apóstol Pablo. Pero en Gálatas 4, 5 y 6 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Aquí está muy claro. Es decir, al pueblo judío, que ellos estaban allí todavía creyendo que la ley era el que les iba a salvar, les dice, se los aclara, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Papá, papá. Y vuelve a mencionar el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y sigue diciendo en Gálatas 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que estas enseñanzas están presentes todavía en nuestras vidas como pueblo del Señor, como hijos de Dios. No podemos dejar de seguir allí metidos en su palabra, leyéndola cada día, qué es lo que el Señor trata de enseñarme aquí, cómo yo debo vivir mi vida cristiana, porque esto es lo que presenta el apóstol Pablo. Hace un llamado, en este caso a los Gálatas, a vivir, a permanecer firmes en esa libertad. Y así yo les puedo decir hoy, vivamos en esa libertad, la cual fue posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los temas, les quiero recordar esto, uno de los temas principales del libro de Gálatas se encuentra en el capítulo 3, verso 11. El justo por la fe vivirá. No solo somos salvados porque algunos creen que haciendo tales y tales obras y obras y obras. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y que nuestra vida, reconocer pues somos pecadores, nos arrepentimos, creemos que Jesús es el único que nos puede salvar, el único. Él es el único que lo hizo posible. Resucitó, ascendió, está a la diestra del Padre, y ahora nosotros estamos allí sentados conjuntamente con Él, como dice en Efesios, que luego lo estudiaremos. Así que, amados estudiantes, terminamos esta clase que tiene que ver con las cartas doctrinales, porque son enseñanzas
que realmente son una joya para que nos dicte, pues nos dice cómo vivir nuestra vida cristiana. Les invito para la próxima clase, la número 5, en el cual nos seguimos deleitando en ella. Así que, amados míos, el Dios de nuestro Señor, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, les siga bendiciendo abundantemente.